Porque ese fue el plan del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Formemos ahora al hombre, dijeron. La Trinidad, ¿verdad? Allá en Génesis. Entonces hemos de creer y recibir entonces la profecía y también al profeta, como profeta. Porque hermano, el Señor Jesús vino a los suyos y no lo reconocieron como profeta. No todos. No lo reconocieron como Mesías. Lo reconocieron o lo recibieron de otra manera. De los cercanos a él, digo, con aquellos que él tuvo cercanía, lo reconocieron como maestro, no como Señor. No todos. Y hermano, en eso consiste la bendición de hacer ese reconocimiento como tal. Alguien me ayuda con Mateo 10, por favor. Mateo 10, 40 o quizá desde el 39, porque ahí hay una promesa, ahí hay una bendición. Y quizá en alguna de las versiones, a lo mejor en ese pasaje dice si lo reconocemos, pero quizá no. No lo sé, solo estoy. Mateo 10:40, que dice que si le damos un vaso de agua a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibiremos. Con el micrófono me ayudan mis hermanos, por favor. Entonces, hermano, ¿a qué voy con este pasaje? A que creamos la profecía, es decir, la proclama profética para nuestras vidas. Y por eso, hermano, es una bendición. Porque también el Antiguo Testamento dice que creed a mis profetas y seréis prosperados. ¿Cómo dice, hermano? La versión Kadosh dice: el que reciba a un profeta, por reconocerlo como profeta, recibirá recompensa de profeta. Ahí, espéreme. ¿Vio, hermano? No solo es recibir. ¿Cómo? Vuélvalo a leer, hermano, por favor. El que reciba a un profeta, por reconocerlo como profeta. O reconocerlo, dice. Por reconocerlo. Por reconocerlo. Es que, hermano, podemos tener a alguien enfrente y no reconocerlo como tal. Es decir, en este caso, profeta. Allí es donde está, ahí está el secreto, ahí está el kit del asunto. Si tenemos un profeta enfrente y lo reconocemos como profeta, allí viene la recompensa. Porque, hermano, el Rey de Reyes, el más grande de los profetas, estuvo delante de las multitudes allá en Israel, pero no recibieron recompensa de profetas. Entonces recibimos recompensa cuando recibimos a un profeta como profeta, reconociéndolo como profeta, ¿verdad? ¿Y qué más dice, hermano? Por reconocerlo como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que reciba a un justo, por reconocerlo como justo. Reconocerlo como justo. Sí, hermano. Por reconocerlo como justo, recibirá recompensa de justo. Ahí hay oportunidad para que arrebatemos recompensa, hermano. Y hay otro, ¿verdad? ¿Son tres o solo dos? Profeta y justo. Y todo el que dé a beber a uno de estos pequeños, aunque sea solamente un vaso de agua fresca, por reconocerlo como discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Esta es la versión Pechita. Amén. El ministerio tenemos profeta, hermano. Y proféticamente se ha declarado el año de reconocimiento. Entonces, hermano, hemos de abrazar, de creer la proclama. Y entonces ver en la palabra profética más segura, que hay recompensas. Hay recompensas. Hay recompensas para la familia. Entonces, como vimos ahorita en Mateo 10, hemos de enseñar en casa
a reconocer al profeta, a reconocer a los justos. Y para reconocer a un justo, distinguiéndolo de un injusto, ¿qué hay que hacer primero? Recuerda lo que empezamos a ver el martes. Empezamos con el diccionario, por cierto, de la Real Academia Española. Para reconocer, en este caso a un justo, ¿qué hay que hacer primero? Enseñar, llevar a conocer qué es un justo. Entonces, hermano, si queremos ir tras esas recompensas, hay que conocer qué es ser justo y qué es ser profeta. Entonces, hermano, en casa hay que enseñar. Hay que cuidar entonces también de las enseñanzas que nos apartan de la oportunidad de recibir esas recompensas. ¿Cómo entonces recibimos recompensas? Hablando de este pasaje, porque hay muchas más palabras donde encontramos promesas o recompensas, ¿verdad? Hay que enseñar, hay que ir a la palabra, hay que cuidar en casa. ¿Qué enseñanzas entran? ¿Qué aprendemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo pensamos? ¿Qué vida practicamos? ¿Y qué posteamos también ahora, verdad, hermano? Porque ahora hay 4 monos, ¿verdad? ¿Cierto? Está el que no habla, está el que no mira, está el que no oye, y ahora está el que ¿qué? ¿Alguien lo ha visto? No ha visto el 4.º mono. Pues yo creo que está, el 4.º mono es el que ni oye, ni habla, ni escribe, solo chatea. ¿Manda? Solo tiene la cara, solo sale la cara del mono. Pero con un celular en la mano, ¿eh? No lo había visto el celular, ¿verdad? Hay que cuidar, hermano. Y hay que enseñar también. Como el rema del apóstol, ¿verdad? Sembrando la verdad se marchita el error. Hay que sembrar la semilla de verdad para que cualquier enseñanza errónea se marchite en el nombre del Señor. Entonces, al leer la palabra, hermano, con esta luz que el Señor nos ha dado, el Espíritu Santo a través de la inspiración profética al apóstol Sergio en este caso, con esta luz miraba en la palabra que además de que primero hay que reconocer al Señor y sus propósitos, como empezamos a ver el martes, reconocer su reino también y todo lo que implica pues el reino de Dios, hay que reconocer también a los demás y según corresponda, ya vimos aquí, reconocerlo como justo, si es justo, reconocerlo como profeta, si es profeta. Entonces, reconocerlos como santos. También hay que saber reconocer a los engañadores. Y para eso hay que conocer del engaño. Para que veamos el engaño, cómo se puede acercar a nuestras vidas. Para identificar o para detectar el engaño cuando quiera venir a nuestras vidas, aún a través de un aparato de celular. Y no estoy diciendo con esto que los celulares son malos, hermano. Es una tecnología impresionante, por cierto. Pero hemos de cuidar y hemos de seguir avanzando. Entonces, hermano, así también reconocer las obras del enemigo, reconocer las tinieblas, reconocer, hermano, las obras de la carne en nosotros. Reconocer nuestra necesidad y condición espiritual delante del Señor, hermano. Nos deleitamos en la palabra y viendo otras traducciones mirábamos algunos versículos que quizá conocemos o sabemos de memoria, pero que este año, hermano, yo por lo menos así lo estoy empezando a sentir, a recibir, a ver en mi vida, hermano, de que esos versículos que tal vez son bien conocidos, hermano, pero con esta óptica de la proclama, nos traen una nueva bendición.
una nueva bendición. Por eso le decía, y hubo una profecía por lo menos, que a los últimos días, en las últimas reuniones de diciembre, nos decía que había una provisión para todo este año, para todos los meses de este año para nosotros. Y la provisión del Señor, hermano, nos va a bendecir, nos va a equipar, nos va a dar fuerzas para que lleguemos hasta el final de nuestra carrera, no solo al final del 2023, si el Señor Jesucristo no ha venido por nosotros. Amén, hermano. ¿Cree que el Señor va a venir por nosotros? En el nombre de Jesús. Entonces, hermano, eso es lo hermoso de la revelación. Es como que si a la misma página, imagínese esto conmigo, hermano, a la misma página donde usted tiene, ya vamos a ver Mateo 5, por ejemplo, le levantara una página pero que no cambia Mateo 5, sino que continúa Mateo 5, pero como que le quita una capa. Sigue Mateo 5, pero ahora se lee diferente. No que diga otra cosa, sino que nos muestra un enfoque diferente, ¿verdad? De un versículo. Entonces, hermano, que por cierto, ya tuvimos el año de la revelación en el ministerio. Si usted está reciente en el ministerio, hermano, tiene 1, 2, 3 años de haber llegado, yo le invito, para bendición suya, que se revise las demás proclamas, hermano, y que usted ore ahí a solas. Señor, yo quiero esto. Oh, qué lindo. En el año de la revelación, en el año del reposo, y todo lo que se dio, todo lo que se enseñó, tal vez no todo, hermano, pero vaya a darse una rebuscada, porque le aseguro que se va a hallar tesoros, se va a hallar bendición para su vida. Las proclamas, hermano, no están basadas en ninguna otra cosa más que en la palabra profética más segura. Si no, yo no la hubiera aceptado. En mi caso. Entonces, hermano, el año de la revelación, me recuerdo el logo. ¿Se recuerda el logo ustedes, los que ya estuvieron? Una puerta abierta y un ojo. No sé si era como de un niño, la mirada de un niño, los ojos de un niño. Entonces, recibamos esas ministraciones también, que por consecuencia nos preparan y abren los cielos para recibir bendiciones. Porque las proclamas, les decía, están basadas también en la palabra, hermano. Así como hizo el Señor a través del profeta Isaías, declarando el año favorable del Señor. Declarando la gracia del Señor, creo que dice una traducción. Entonces, mire este versículo, por ejemplo. Y avanzamos el tiempo, no quiero despacharlo tarde. Mire la PDT de este versículo del Sermón del Monte. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos, el reino de Dios les pertenece. Qué hermoso, hermano. Afortunado el que reconoce su necesidad espiritual. Hermano, es que dice la palabra también que el que no recoge con el Señor desparrama. Entonces, si yo ando como sobrado, es decir, como que no necesito, no voy a recibir. No voy a recibir. El Señor no me va a dar a la fuerza. Porque para empezar, no estaría reconociendo lo valioso que son las bendiciones del Señor. No estaría reconociendo lo hermoso que es estar con el Señor. No estaría reconociendo el privilegio que es recoger o cosechar junto con el Señor. No estaría reconociendo lo precioso que es lo del reino del Señor. Pero el reconocer nuestra necesidad espiritual, vamos a ser herederos, hermano. Mire que somos coherederos. Mire, hermano, que usted y yo, eso es lo lindo, hermano, a lo que me refiero con la palabra. Usted y yo estamos marcados para un reconocimiento. ¿Sabe desde cuándo? No desde el 31 de diciembre del 2022 a las 12 de la noche. Estamos desde antes de la constitución del mundo, hermano. Porque desde antes de la constitución del mundo está escrita la palabra ya. Está dada la palabra ya. Y en la palabra dice, en el plan de Dios estaba de que usted y yo fuéramos coherederos con Cristo.
¿Y entonces qué significa? Porque el reino de Dios les pertenece. Usted y yo somos herederos, y un heredero, hermano, como hijo, va a recibir herencia. Vamos a recibir herencia gracias a Cristo Jesús. A través de Él somos coherederos. Coherederos. Y hermano, si somos coherederos, co es al lado, ¿cierto? Hermanos de lingüística, abogados que hacen escrituras de herencias. Heredamos que igual, ¿no? Así sería. Coheredero, ¿verdad? Porque no es subheredero, ¿verdad? Sino coherederos. Cristo es el primogénito, ¿sí o no? Entonces tenemos herencia de primogénito. ¿Y para el primogénito cómo es la herencia? Hágale así, ¿ve? Doble porción es la del primogénito. Entonces, hermano, reconocer nuestra necesidad delante del Señor nos trae como herencia el reino. Al hacer eso, somos bienaventurados, afortunados. Amén. Dice Génesis 38:25. Esta es la Biblia al día. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro. Mire este versículo, aquí está la proclama anterior y la de ahora. El dueño de estas prendas fue quien me ha dejado embarazada. Está hablando Tamar, ¿verdad? Tamar. Me ha dejado embarazada. A ver si tú reconoces de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Aquí le está hablando a su suegro Judá. Y el siguiente versículo. Judá lo reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no se la di por esposa a mi hijo Selá, y no volvió a acostarse con ella. Aquí en el versículo anterior, mirábamos ahí en Mateo, reconocer nuestra necesidad. Aquí vemos a un suegro reconociendo como justa, más bien más justa que él, a su nuera. En el entorno familiar, para ir aterrizando ya en el tema. En el entorno familiar también. Y hubo una reivindicación para Tamar, porque le llegó un tiempo en que a través de un reconocimiento le vendría una reivindicación también. Hermano, esto es una secuencia. Perdóname, permítame llamarlo así, ¿verdad? Tal vez es mi interpretación. Reivindicación, reconocimiento. Pero en la palabra vemos la importancia, lo sabio que es reconocer nosotros primero algunas cosas. Entonces, hermano, aquí un suegro reconoce que el obrar de su nuera es más justo que el de él. Quiero que hablemos entonces un poquito acerca de reconociendo al Señor en casa. En casa. Como vimos en Mateo 10:40, que hay recompensas. Al reconocer a un justo, a un profeta. Aquí mire, en el verso anterior, un suegro a una nuera, en el ámbito familiar, en el entorno. Entonces hay algunas cosas, y no las vamos a ver todas hoy, pero aquí, ahí le va a quedar hoy, quizá un rema en el nombre del Señor, para que usted siga buscando. Porque hermano, padres, ¿quiénes quieren que sus hijos sean recompensados y bendecidos y benditos por el Señor? Todos, todos. Hijos, solteros, jovencitos, ¿quiénes quieren a un esposo o una esposa maravillosa y que traiga felicidad en sus vidas en conjunto? Todos. ¿Quién quiere éxito en sus proyectos? Todos. Entonces vemos en la palabra. Mire que en Deuteronomio 21:17, traigo este versículo aquí. Había una ley
de que si un hombre tenía dos esposas y a una la amaba y a otra no, pero las dos le daban hijos, y las dos le daban hijos aunque a una amaba y a otra no amaba, pero primero nacía el hijo de la que no amaba, dice que no tenía derecho a tratar como primogénito al hijo de la que sí amaba, sino que la primogenitura era del primero que nacía, aún siendo de la mujer que no amaba. Entonces, hermano, vamos a encontrar en la palabra lo que nosotros hemos de reconocer para que esa primogenitura a la cual usted y yo estamos llamados a heredar y a recibir y a ser coherederos con Cristo, venga a nuestras vidas y venga a nuestros hijos también. Avancemos, hermano, porque al final le comparto un versículo que traigo ahí para todas las familias, incluyendo a nuestras generaciones. ¿Había algo, hermano? Perdón, solo quiero poner el aval de lo de heredero y coheredero. Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, también somos herederos. Y si somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, ahí hay dos recompensas, heredero y coheredero con Cristo. O sea, la importancia de reconocer. Y si padecemos con Cristo, entonces vamos a reinar juntamente con Él. Esa es una gran esperanza para muchas veces que estamos atravesando una situación difícil, que el Espíritu Santo nos haga memoria. Vale la pena aguantar, soportar, porque voy a reinar juntamente con Él. Amén, amén. Y está aquel versículo también que en Lucas, cuando dice, todos los que estuvieron conmigo en mis pruebas, dice el Señor Jesús, se van a sentar en mi mesa y en tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Entonces, hay que reconocer el reino de Dios para poder heredar en el reino de Dios, para poder heredar. Y el padecimiento es una de las cosas que hay que entenderla, hermano, porque si no, cuando venga y no entenderla y no entenderlo, podemos murmurar, podemos apartarnos, tirar la toalla, dejar el camino, atribuirle despropósito al Señor. ¿Y el Señor qué es lo que quiere? En medio de una circunstancia difícil, en medio de un desierto, que le hagamos fiesta. Y para eso necesitamos conocer la vida que el Señor tiene para nosotros. Mire lo que dice Levítico 26:40. Número 1, esta es la PDT. Ellos admitirán su pecado y el de sus antepasados, padres de familia, sobre todo por la edad y por la madurez. Hijos, si hay aquí solamente un hijo, mire lo que dice ahí. Admitirán su pecado y el de sus antepasados. Reconocerán que me fueron infieles y que se pusieron en mi contra. Entonces, hermano, hay que reconocer que hay una necesidad en nosotros de arrepentirnos, o sea, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y del de nuestros antepasados. Y dice que fueron infieles. Entonces, ¿qué ocurre si yo voy al arrepentimiento delante del Señor? Por mis y por mis antepasados. Entonces yo voy a estar fiel delante del Señor. Recuerdo una recompensa de un fiel. Los llamados escogidos y fieles. ¿Qué recompensa hay para un fiel? Dice que van a estar vencedores con el Cordero. Entonces, vale la pena reconocer nuestros pecados y de nuestros antepasados también, para que estemos en comunión con el Señor.
Por eso allí le pedí a mis hermanos que en la imagen buscáramos una imagen ahí que se mostrara buscar una comunión con el Señor, como recibiendo la ayuda de la mano de Dios ahí. Buscar la comunión con el Señor, porque eso va a traer para nosotros bendición, hermano. Va a traer recompensas. Bueno, va a traer ese reconocimiento que está para nosotros. Pero vemos en la palabra que hay que reconocer varias cosas al Señor, reconocer algunas cosas en mí, reconocer otras cosas también en los cercanos a mí, como los que también están en contra nuestra, hermano. Entonces, por eso le ponía ahí, mire lo que dice el verso 5 de Levítico 5. Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado. Que ha pecado. Y es que mira, hermano, a veces, hablando de los antepasados, a veces hay cosas que se quieren repetir, que hubo en nuestros antepasados. Y no se sorprenda, hermano. Le voy a decir esto, que si usted buscando en la vida de sus antepasados, hayan ministros del Evangelio. Hayan ministros del Evangelio, del Señor Jesucristo. Porque el Señor, vemos por su palabra, ¿verdad? Que dice que, por ejemplo, Él visita la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Será que usted y yo somos una generación que ya no fue alcanzado, sino más bien estamos siendo alcanzados por la misericordia como generación y estamos buscando su camino? Por eso digo. Entonces, hermano, dice aquí que hemos de reconocer el pecado, si lo hay. Segunda de Samuel 12, 13 al 14, Biblia al día. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, le contestó Natán. Porque si pedimos perdón al Señor y nos arrepentimos, hermano, va a haber perdón, va a haber perdón. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Pero lo que voy a es, además de eso que está en este versículo, hermano, es que usted piense en todo lo que le vino a David. David recibió, hermano, como una de las, a mi juzgar, en mi opinión, una de las más grandes recompensas que él recibió es tener el corazón como el corazón del Señor. Entonces piense usted en todo lo que recibió David, pero entonces mire aquí lo que hace David. Reconoce su pecado delante del ministro, delante del profeta en este caso. Y el profeta Natán le contesta de parte del Señor: tu pecado ya ha sido perdonado. Entonces miremos también esa sinceridad con la que David reconocía su pecado. Reconocía su pecado. Mire Levíticos 22, 32, 33 dice: no profanéis mi santo nombre, sino reconocedme como santo en medio de los israelitas. Yo soy el Señor que os santifica. Yo os saqué de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor. Hermano, ahí lo que le hablaba en la introducción: no profanéis mi nombre. ¿Cómo profanamos o cómo se profana? Nosotros no, en el nombre del Señor, con su ayuda y su misericordia, no lo haremos. Pero ¿cómo se profana el nombre santo del Señor? Hablar de Él, hablar de su nombre, cantar de su santidad y después ir a hacer lo que le desagrada al Señor. Entonces el Señor aquí le dice a Israel: no profanes
mi santo nombre. Reconoce. Si tú profanas mi nombre es porque necesitas santidad. Aquí necesitas que te santifique. Hermano, aquí vemos al pueblo de Israel necesitado de ser santificado. Reconoce, dice, yo soy el Señor que os santifica. No sigáis haciéndolo así, porque estás profanando mi santo nombre. Entonces, Israel, si tú lo que necesitas es ser purificado, santificado, ven a mí para purificarte. Yo os saqué de Egipto para ser tu Dios. Entonces, déjeme imaginarme allí un pensamiento del Señor. No me vengas a sacrificar ofrendas y después te vas a sacrificar a tus ídolos también. Yo soy, no aquellos ídolos, yo soy el que te saqué de Egipto. El Señor nos sacó y nos trajo del mundo, hermano. Y Él nos va a santificar. Él nos va a santificar. Y cada día y cada vez que sea necesario, vengamos a Él, Él nos va a santificar. Porque hemos de ser santos, porque Él es santo. Si reconocemos que somos pecadores delante del Señor, hermano, vamos a ser santificados por el Señor. Si nos arrepentimos como David, vamos a ser perdonados. Usted y yo somos santos, pero en un proceso de santificación. Santo sin necesidad de un proceso de santificación, solo el Señor. Pero usted y yo por la fe en Cristo somos santos. Por ende, por eso también, hermano, recuerda, hemos de reconocernos en casa, reconocer si ya nos hemos convertido a Cristo, si ya hemos confesado que Él es nuestro Señor y Salvador y buscamos obedecerle, reconozcamos en casa que es un santo, que es una santa. Como todos en casa, en un proceso de santificación. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, el mediador, dice. No, a Jesucristo el justo, dice. El justo. Por eso es que, hermano, reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, hermano. Y luego pedirle al Señor que la promesa del Padre, la del Espíritu Santo, se materialice, venga a nuestras vidas. Porque por eso es el Espíritu Santo. Dice la Código Real, ¿cómo es que dice? La persona divina que santifica, me parece que dice. Versículo de Juan. Pero hermano, nosotros reconozcamos nuestra necesidad espiritual, como decía en Mateo. Vamos a recibir del Señor. Hermano, cada vez en mi caso le cuento que casi cada día, hermano. Y es una bendición. Porque qué lindo estar en paz con el Señor, hermano. Qué rico es, hermano. Y Él cada vez pone una sensibilidad en el corazón para que le duela a uno cuando uno le falla.
Por eso hay que cuidar qué enseñanzas llegan a casa. Hoy es culto familiar. Porque hermano, ¿usted ha visto el mensaje? Muy común a través de cualquier cosa que enseñe. Perdóneme hermano mi corto español tal vez, diciéndole cosas. Por ejemplo, series, películas, influencers, movimientos. ¿Ha visto uno de los mensajes que es común? No que esté en todo, ¿verdad? Pero es muy común. Hay varios. Pero uno de ellos, hermano, es la rebelión o la rebeldía. Independencia. Yo hago lo que yo quiero. A mí que no me juzgue la sociedad. Con mi cuerpo yo hago lo que yo quiero. ¿Qué hay? ¿Qué aprendizaje hay ahí? Rebelión, rebeldía. La igualdad torcida, hermano. Torcida. Llevando a que no haya un reconocimiento de autoridad. Entonces, nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Sus principios también, hermano. Su palabra también. Y aquí en su palabra, que es eterna, vemos que hay que reconocer. Porque hermano, no se trata de que Dios me va a castigar si soy rebelde. Hermano, es más que eso. No es eso solamente, o no tanto eso, sino que nos priva, nos quita de una vida de prosperidad. El Señor no quiere, o dejó su ley, o dejó su palabra para que si soy rebelde, me castiga. Hermano, el castigo me viene por sí solo, no viene del Señor. Cuando soy rebelde, sino que no acceso a una vida de prosperidad en todo sentido. Y el Señor quiere prosperarnos. Él quiere prosperarnos. Levítico 26, 40, 41. Pero si confiesan su maldad y la maldad de sus padres y su traición y constante rebeldía contra mí, las cuales me han obligado a enviarlos al país de mis enemigos. Y si su obstinado corazón se humilla y reconoce su pecado, el Señor nos dejó incluso la salida. Verso 42, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham, y también me acordaré de la tierra. Y cuando el rey se recordó a través del libro de las memorias lo que Mardoqueo había hecho, lo recompensó. Entonces, usemos esa llave o esa puerta del arrepentimiento, de la reconciliación con el Señor, y eso hay que enseñarlo en casa. Porque repito, en casa la enseñanza que llega o puede llegar a través del celular y las plataformas es la rebeldía, es la autonomía. Por ejemplo, hermano, y muchas sociedades o la sociedad quizá basan una autonomía en su autosuficiencia económica. O sea, no importa los principios, no importa la sujeción a los padres, no importan los principios de los padres. Si tú ya te puedes mantener económicamente, y eso usted sabe que la sociedad norteamericana lo viene practicando desde hace décadas, hermano. Décadas.
Esa es independencia. Yo me compro lo que quiero. Yo consigo el dinero. Yo gano el dinero que necesito para eso. Y los principios, sobre todo los principios del reino de Dios, los que me van a llevar a una verdadera prosperidad. Dijo alguien por ahí: Señor, hazme esclavo tuyo y seré verdaderamente libre. Hay que enseñar en casa. Jovencitos, la verdadera libertad está en Cristo. Está en su palabra. La verdad os hará libres. El que conoce al Hijo va a ser verdaderamente libre. La enseñanza hoy día es: tú eres libre de pensar. Ve en pos de tu sueño. Y está muy bonito, hermano. Por eso hay que tener discernimiento. Por eso es que para reconocer el mensaje torcido hay que conocer el verdadero mensaje, para saber reconocer el falso mensaje. Y el falso mensaje del verdadero se parece bastante, como los billetes. Avancemos aquí. Y todo esto es en casa, en familia. Génesis 42:7. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y vosotros de dónde venís? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Hermano, para comenzar, hemos de reconocer a nuestros hermanos como hermanos. En casa, entre hermanos, si es hermano, reconózcalo como hermano, es decir, trátelo como hermano, considérelo como hermano, sangre suya. El Señor lo envió a que naciera de su mismo vientre, o a través de su mismo padre, inclusive si es medio hermano, solo hermano de papá o hermano de mamá también. Pero ahí debe haber un reconocimiento: mi hermano, mi hermano. Entonces, en ese sentido, en casa, si es mi hermano, también reconozcamos los dones de Dios en él o en ella, aunque no se le mire ninguno ahorita, pero los tiene. Y ese don en ella o en él es para bendición mía. Imagínese usted, si el Señor nos manda a nacer en el mismo hogar, el Señor va a mandar los dones necesarios para que los tenga mi hermana, mi hermano, para bendición mía, así como aquí también en la iglesia, entre nosotros los hermanos. Reconozcámonos como nuestra hermana, nuestro hermano. No solo decir bendiciones, hermano, ¿verdad? Sino que reconozcamos, hijos del mismo Padre, lavados con la misma sangre. Reconocer sus dones y también reconozcamos sus flaquezas. Es decir, no para condenarlas, pues, ¿verdad? Sino para ayudarle, para apoyarle, reconocerles como hermanos para amarle. Al considerar, al reconocer a un hermano así, ¿usted cree que estamos agradando al Padre? Claro que sí. El Padre va a estar agradado de eso. José se hizo el que no lo reconoció, ¿verdad? Claro, ya había un plan, pero miremoslo en el enfoque del tema familiar. Les habló arduamente porque se hizo el que no lo reconocía. Les habló feo.
en casa en este tiempo o año de reconocimiento, meditemos en esta palabra y esta proclama para reconocer que los que están en casa son su sangre, son suyos y están para vivir con usted, para amarlo aún si después están o forman otro hogar, para amarse, para estar en unidad, para estar en paz, para estar en hermandad. Mire aquí José. Génesis 42, 8 al 9 dice, 3 minutos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no habrá señal, mis hermanos, si me ayudan? 42 del 8 al 9 Génesis dice, aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. Más adelantito, en ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, de seguro vosotros sois espías y habéis venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Meditemos y entendamos que aunque usted tenga un don especial o un don, es para bendecir a los demás. Dice que José, reconociendo los que eran sus hermanos, se acordó de los sueños que tuvo como, no sé, 13 años atrás, hermano. Es decir, el Señor le trajo a su corazón, allí están tus hermanos a quienes has de servir. Para eso te he traído por todo este sufrimiento, para que sirvas a tus hermanos. Cuando José los reconoce a sus hermanos. Entonces, hermanos, los que viven con usted no estorban ni están de sobra. En casa todos somos benditos. En casa somos coherederos. Somos hermanos. En casa tenemos dones del Señor. Quizá falta despertarlos o descubrirlos, pero todos somos importantes en casa. Esposo con la esposa, reconózcala, reconozcámosla, Dios santo, como coheredera de la gracia. Así como el rey Asuero le dijo a Esther, ¿verdad? Reina, dime cuál es tu petición. La mitad del reino. Los padres reconociendo a los hijos. Los hermanos a los hermanos. Entonces, hemos de reconocer también a los demás. Reconozcamos a los demás. Números 14, 40, 42 dice, al otro día muy de mañana, el pueblo empezó a subir a la parte alta de la zona montañosa diciendo, subamos al lugar que el Señor nos ha prometido, pues reconocemos que hemos pecado. Pero Moisés les dijo, ¿por qué habéis vuelto a desobedecer la orden del Señor? Esto no os va a dar resultado. Mira, hermano, si subís, os derrotarán vuestros enemigos, porque el Señor no está entre vosotros. Hermano, ¿dónde está la garantía de nuestra victoria? Que el Señor esté con nosotros, que Él estemos en paz, en comunión con el Señor, que estemos en amistad con el Señor. Eso nos va a garantizar el éxito o la victoria ante nuestros enemigos. Por eso le puse ahí, hermanos, sin comunión no hay victoria. Y comunión con el Señor y comunión con los hermanos también. Por más que hagamos, por más que implementemos estrategias, por más inteligentes que podamos ser, o por un título o un salario. Ay, hermano, quisiera contarle un poquito, pero ya se fue el tiempo. Por más riquezas materiales que hayan, ¿por qué habéis vuelto a desobedecer al Señor? Lo que le decía, ¿qué va a traer la desobediencia? La derrota. La derrota. Hijos, no es cuán preparados, no es cuán habilidosos para algo, inteligentes,
expertos. Hay que obedecer al Señor. Hay que obedecer al Señor. Ayer en comunión compartíamos con unos hermanos de alabanza que la alabanza del Señor tiene enemigos, pero el Señor nos da la estrategia en contra de esos enemigos de la alabanza. Así también la familia, la congregación también. Tenemos enemigos. ¿Dónde está la salida? ¿Cuál es la estrategia para vencer los enemigos? Obediencia. Obedezcamos al Señor. Obedezcamos al Señor. Avanzamos rapidito, le dejo nomás por lo menos. Mire, Deuteronomio 7:9. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto de generación, que cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Mire, hermano, padres, pero también solteros, porque un día van a formar un hogar y van a ser padres también, y van a querer y van a desear la bendición para sus hijos también. Y aquí está. Reconozcamos al Señor nuestro Dios, Dios verdadero, el Dios fiel, porque Él va a cumplir el pacto, así como lo cumplió en Abraham, en Isaac y en Jacob, así también en nosotros como padres, así en nuestros hijos, en nuestros hijos. Y hermano, el humanismo hoy día, el mensaje de humanismo no. Cree en ti mismo. Y está bien creer en uno mismo, pero teniendo al Señor como nuestra confianza y fortaleza. Creer que en el Señor voy a hacer proezas. En ese sentido sí. Por eso hay que cuidar la enseñanza que hay. Hoy parece como que si fuera el primer culto en nuestras vidas de cristianos, hermano, pero es una bendición si nos toca incluso reconciliarnos con el Señor. Es una bendición para nosotros. Como leíamos al principio en Mateo 5. Afortunados el que reconoce su necesidad espiritual, porque a ellos le pertenece el reino de Dios. Entonces, si estamos en paz con nuestro Dios, tendremos victoria y tendremos éxito en lo que hagamos, porque no es con nuestras fuerzas, es con su Santo Espíritu. Entonces, si lo reconocemos como nuestro Dios, no solo es pues confesarlo, como cuando le cantamos, por ejemplo, sino también temer, esa reverencia hacia su nombre, esa reverencia por su presencia, esa reverencia por su palabra. Entonces, esa reverencia al Señor cuando estemos con los amigos, esa reverencia al Señor cuando estemos dándole al carrete de Instagram, que nunca termina. ¿Cómo? Por sus frutos vamos a ser conocidos. Vamos a ser conocidos. Deuteronomio 8, 5 al 7. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce. Porque hay que temerlo, porque hay que obedecerlo, porque hay que cumplir sus mandamientos, porque Él nos conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas. Por eso el Señor quiere que hagamos nuestra parte, porque Él nos guía. Hoy día, hermano, otra vez, si uno levanta la mirada, le pone atención un poco a lo que se enseña a través de todo lo que le mencioné ya, a través de cualquier plataforma. Vive tu vida y haz lo que quieras. Si es
Si eres un viejo de 60 años y tú quieres considerarte que eres una niña de 7 años, hazlo, dale viaje. Nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, familias, adolescentes, jóvenes, padres, aceptemos la disciplina del Señor en nuestro corazón. Y entendamos que Él nos guía a una doble porción. Isaías, 1 Samuel, 17:47. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva. Aquí está, mire hermano, sin necesidad de espada ni de lanza. David delante de Goliat. La batalla es del Señor y Él os entregará a vosotros en nuestras manos. Aquí está el versículo que le decía, mi hermano me decía que el Señor le daba una palabra acerca de que no es con nuestras fuerzas, sino que con la fuerza del Señor. Y David, hermano, aquí 1 Samuel 17:47 en la Biblia al día dice: todos aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza, sin necesidad de ser experto en estrategias humanas, terrenales, etcétera, o en esto o en lo otro. Porque David era un varón que reconocía no solo al Señor y quién era Él, sino quién era Él delante del Señor también. Lo digo en cuanto a sus debilidades, en cuanto a sus flaquezas también. David entendía lo que le agradaba al Señor y sabía el poder que hay en la obediencia. 1 Samuel 15:22, usted sabe de memoria ese versículo. A mí se me ha olvidado, mejor se lo leo, hermano. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? Biblia al día siempre. ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Hermano, la obediencia es un arma poderosa que nosotros tenemos a disposición. Tenemos a disposición. Si no, mire la vida de obediencia de David delante de Saúl. Y el tipo de jefe, el tipo de autoridad que tenía sobre él David en Saúl. Quiero ir terminando. 1 Samuel 24:11. Padre mío, mira tú el borde de tu manto. Aquí está, mire, que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a ti no te maté. Reconoce que yo no intento hacerte mal ni traicionarte. David hablándole a Saúl ahí en la cueva. Tú, sin embargo, me persigues para quitarme la vida, aunque yo no te he hecho ningún mal, ha de decir ahí esa versión, hasta ahí se queda ese versículo. Y en el verso 15 al 19, hermano, ahí le contesta Saúl, y usted mírelo en casa, que sea el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos, le dice. Y Saúl reconoce, hermano. Reconoce en David y le dice: has actuado mejor que yo, le dice Saúl a David. Me has pagado bien ante el mal que yo te quiero hacer, parafraseado. Entonces reconozcamos la autoridad. Reconozcamos la autoridad en casa. En casa hay una estructura de autoridad. Hay que reconocerla, porque eso va a traer honra. Va a traer honra. Si no, miremos lo que ocurrió con David después. Rey, hermano. Es más, era el rey saliente persiguiendo al rey entrante. Primera Crónicas 5:1. Mire la descendencia de Rubén, primogénito de Israel. Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no le fue reconocido como primogénito por haber profanado el lecho de su padre. Hijos, honren a sus padres. Honren a sus padres, porque la honra a los padres, usted sabe que es un mandamiento con promesa
y le agrego aquí yo también, de una doble porción, porque mire, la primogenitura, no pierdan la primogenitura al deshonrar a un padre, pero al honrar a los padres también va a haber primogenitura, es decir, doble porción, doble porción. Este hermano era un rey, Nabucodonosor, no reconoció que de Dios venía toda o que de Dios era la gloria. Entonces, hermano, en este punto le puse pues que haya humildad, tengamos humildad. Este es número 7 ya. La humildad nos va a llevar, hermano, a la exaltación, porque este rey estaba como una bestia sin entendimiento, comía con los animales. Entonces, hermano, ¿por qué? Por no darle la gloria al Señor. Si hacemos algo bueno, algo hermoso, démosle la gloria al Señor. No creamos que es por nuestras fuerzas, en nuestra estrategia. Esas fuerzas, esa estrategia también viene de Dios. El intelecto, el Señor nos lo puso. El Señor nos dio el favor si tenemos un título de universidad, de colegio, de primaria, de un oficio. Esas habilidades, el Señor nos la dio. Atribuyámosle a Él la gloria siempre. Reconozcamos al Señor y también reconozcamos a los demás. En los demás lo de Dios o lo bueno, porque eso es ser humilde también para con los demás. Considerando a los demás como superiores, dice Pablo. Y hermanos de alabanza, por favor, si suben. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y quiero cerrar con este verso. En la PDT Isaías 61, 7 a 8. En vez de la doble vergüenza y deshonra que ustedes sufrían, recibirán doble porción en su país. Su alegría será eterna, porque yo, el Señor, amo la justicia y odio el robo y la maldad. Les daré fielmente su recompensa y haré un pacto eterno con ellos. Y verso 9. Sus descendientes, familias, serán reconocidos en las naciones y sus hijos entre los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son un pueblo bendecido por el Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Así lo creemos, así lo declaramos para nuestras familias por tu palabra. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por este día, Señor. Que al oír tu palabra aumente nuestra fe sea aumentada y creamos que vamos hacia una tierra de abundancia a la cual tú nos guías. Queremos ser, Señor, como esos varones valientes, como Josué y Caleb, que sí entraron en la tierra para heredar. Ayúdanos, Señor. Danos tus fuerzas. Danos tu Santo Espíritu. Llénanos. Porque queremos caminar contigo, así como Enoc, y que recibió la recompensa de ser arrebatado sin ver muerte. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra. Yo declaro en el nombre de Cristo una bendición, y la bendición que esta palabra ha traído sobre cada casa y sobre cada familia, porque nuestros descendientes serán reconocidos en las naciones y nuestros hijos van a ser reconocidos por los pueblos, y todos los que nos vean reconocerán que somos un pueblo bendito por el Señor, por tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas,
descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Que en casa podamos reconocer al Señor como santo, fiel y verdadero. Que reconozcamos nuestra necesidad espiritual de Él para que recibamos aún más en este año de reconocimiento. Podamos avanzar y caminar en paz, en comunión con Él, buscando la santidad, porque Él es santo. Y que su Santo Espíritu nos llene, nos guíe, nos instruya, nos permita ver, nos permita mirar aún la tierra hacia la cual vamos. Tierra de arroyos, tierra abundante, pero que nuestro deleite esté en reconocerlo a Él en nuestras vidas, en todo lo que hagamos y en todos nuestros caminos, en todos nuestros proyectos y en nuestras oraciones. Este es el reconocimiento de nuestra necesidad de Él y de estar en paz con Él, tener un corazón como el de Él. Sea bendito usted y su familia y sus generaciones y sus descendientes, en el nombre de Cristo Jesús. El Señor le guarde, le prospere y le bendiga. Vaya en paz y en bendición. Nos vemos domingo 10 a.m. en Santa Cena. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy